Hola gente sin qué hacer, Mundo Novel Fanfic les agradece su presencia en el canal. Los contenidos aquí son solo con el fin de entretener. Las novelas, no me pertenecen, créditos, aplausos y besos a sus respectivos creadores. Sin más. Dale. Te pedí que fueras a la cárcel, ¿por qué eres invencible? Capítulo 361 al 376. Después de sellarse en este pozo, Jiane se calmó y se concentró en el flujo de información frente a él. Para aislar completamente el entorno exterior, no basta con enterrarse en un agujero. A menos que Jiane se entierre lo suficientemente profundo bajo la superficie, es posible que no pueda lograrlo. Por lo tanto, Jiane incluso no dudó en usar su dominio de control para aislar todo lo que lo rodeaba, asegurándose de que su entorno actual no se viera afectado de ninguna manera. Por supuesto, incluso si Jiane no se encierra bajo tierra, siempre que use el campo de control, aún puede bloquear los sonidos del mundo exterior. Sin embargo, Jiane no quería ser tratado como una exhibición en un museo y observado por personas que iban y venían cuando estaba recluido, por lo que era mejor encerrarse bajo tierra de una vez por todas. Miró los puntos de mejora que había acumulado hoy. Puntos de mejora. 35. Los puntos de mejora acumulados hoy fueron suficientes para aumentar todas sus habilidades en 5 puntos a la vez. Jiane pensó por un momento y, sin mucha vacilación, aumentó directamente los puntos de mejora en 5 puntos para todas sus habilidades. Tanto Lu Shen como el observador ya le han mencionado a Jiane que si quieren entrar en contacto con seres de un nivel superior al del observador, entonces entrar en contacto con las leyes del mundo es sin duda un umbral que debe cruzarse. Cuando entré en contacto con las leyes del mundo, Jiane probablemente mejorará su séptimo sentido existente. Un mero séptimo sentido no es en absoluto suficiente. Ahora que tiene un séptimo sentido, solo puede tocar el nivel del alma. Solo cuando alcances el nivel del octavo sentido o incluso el noveno sentido podrás tener la oportunidad de tocar las leyes del mundo. Desde este punto de vista, quizás mejorar la capacidad de percibir los 5 sentidos sea la capacidad de mayor prioridad en la actualidad, pero en opinión de Jiane, este no es el caso. Si Jiane no hubiera mejorado su explosión concentrada y sus habilidades de campo de fuerza biológica direccional a los campos de avance límite y dominio respectivamente antes de hoy, entonces realmente podría haberse concentrado en mejorar sus habilidades de percepción de los 5 sentidos. Es diferente ahora. Ahora Jiane ha confirmado cuánta mejora puede obtener después de elevar su habilidad al 9º nivel y lograr otro gran avance. Para Jiane, no importa si puede alcanzar ese nivel. Lo que importa es si Jiane tiene suficiente fuerza después de haber estado expuesto a ese nivel. La fuerza es lo más importante. Mientras Jiane sea lo suficientemente fuerte, ¿qué puede hacer incluso si no toca esa área? La otra parte no pudo hacerle nada. Pero si Jiane puede tocar esa área, pero no tiene la fuerza suficiente para protegerse, ¿no es eso poner el carro delante del caballo? Jiane no quería correr riesgos innecesarios. Tal como había pensado antes, no tenía necesidad de preocuparse por no tener leña para quemar las verdes colinas. Mientras pudiera sobrevivir, todo sucedería en el futuro. Sus pensamientos nunca cambiaron de principio a fin. Después de que se distribuyeron todos los puntos, un nuevo flujo de información inundó la mente de Jiane. Se ha superado una resistencia extraordinaria, a excepción de las habilidades avanzadas, todas las habilidades se han mejorado en un nivel. En la extraordinaria resistencia actual, hay nuevas habilidades que se han actualizado al 9º nivel. Jiane miró su flujo de información y descubrió que la capacidad de inmunidad natural también había llegado al 9º nivel. No sabía cómo tratarlo como si fuera suyo. Cuando la resistencia extraordinaria alcance otro avance, ¿en qué tipo de habilidad evolucionará esta habilidad? De hecho, el efecto de la inmunidad natural es ahora bastante potente. No importa cómo mejore esta habilidad, Jiane no sabe a qué nivel se puede mejorar. Sin embargo, esta habilidad, que antes era tan fuerte como el campo de fuerza biológica direccional, se ha convertido en una habilidad más poderosa para dominar el campo después de haber sido mejorada. Por lo tanto, si se mejora la inmunidad natural, puede convertirse en una fuerza más poderosa. Inmediatamente después, la siguiente corriente de información llegó a su mente. Se ha excedido la velocidad de acción y todas las habilidades se han aumentado en un nivel. Puede deberse a que se pueden obtener más habilidades superando el valor numérico de la velocidad de acción. Por el momento, ninguna de las habilidades de velocidad de acción ha alcanzado el 9º nivel. Sin embargo, a juzgar por las características de las habilidades avanzadas anteriores, si esas habilidades en velocidad de acción también fueran avanzadas, probablemente sería una gran mejora.
Además de estos dos elementos, otro flujo de información llegó a la mente de Jiang He. La percepción de los 5 sentidos se ha superado y el séptimo sentido, segundo nivel, se ha actualizado al octavo sentido, tercer nivel próximo. Los ojos de Jiang He se entrecerraron y se centró en el flujo de información secundaria de esta habilidad. Sin embargo, lo que sorprendió a Jiang He fue que el flujo de información secundaria de esta habilidad no transmitía ninguna información útil. Su descripción es la siguiente. Tener el poder de llegar a partes más profundas del mundo. Pero no se mencionan las partes más profundas del mundo ni qué forma adopta realmente este poder. De esta manera, necesito estudiarlo yo mismo, ¿verdad? Jiang He respiró hondo, cerró los ojos y se dedicó a la percepción y el uso de esta habilidad. Debido a que había sentido algunos de los usos específicos de esta habilidad antes, Jiang He fijó directamente su mirada en un cementerio en el distrito de Binbian. Este es el cementerio más grande de todo el distrito de Binbian. Jiang He una vez usó esta habilidad para tener una conversación con el alma de Jason Ultraman. Quizás si está aquí, podrá verlo más fácilmente con su capacidad de mejorar nuevamente. Alma. Efectivamente, cuando Jiang He centró su vista en el cementerio, inmediatamente vio muchos objetos transparentes que no pertenecían a humanos. Esa debería ser el alma del difunto. Sin embargo, parece que las almas de los difuntos no tienen rumbo y no tienen intención de hacer nada. Simplemente están flotando en el cementerio y caminando de un lado a otro. Incluso si sus familiares vinieran a este cementerio a quemar papel para ellos, solo mirarían de reojo por un momento y luego volverían a la normalidad, aparentemente inconscientes de su relación con estas personas vivas. ¿Es esto, el alma? Jiang sabía que ahora estaba en contacto con algo que ninguna persona extraordinaria había tocado hasta ahora. El séptimo sentido, o la habilidad del séptimo sentido que había adquirido, podía efectivamente percibir el alma. Existir. Después de ser actualizado al octavo sentido, y esta habilidad también fue mejorada del segundo nivel al tercer nivel, se volvió más fácil percibir el alma. Ahora que hemos descubierto el poder del séptimo sentido, surge una nueva pregunta. ¿Qué tipo de existencia puedo percibir con el octavo sentido que he adquirido? Jiang no sabía por dónde empezar. Simplemente sintió vagamente que había establecido una conexión con algo más profundo en el mundo, pero no sabía qué era ni qué tipo de conexión tenía. Si hablamos de algo más profundo que el alma, Jiang me parece incapaz de dar una respuesta específica por un tiempo, pero, ¿etcétera? Jiang de repente abrió los ojos y de repente recordó algo que había capturado vagamente. ¿Podría ser, el destino? Antes del repentino ascenso de Jiang, la Federación todavía ocupaba una posición fundamental dentro de la Tierra. Su estatus lo otorgan los seres extraordinarios de las 5 cabezas, por lo que, en cierto sentido, la Federación es en realidad una excusa utilizada por las 5 cabezas para racionalizar sus acciones. De manera similar, aunque la Federación no tiene el poder de hacer cumplir las leyes dentro de cada país, el arduo trabajo de la gestión penitenciaria recae directamente en la Federación. Las cárceles bajo la jurisdicción de la Federación son básicamente cárceles extraordinarias muy importantes, utilizadas especialmente para encarcelar a aquellas personas extraordinarias que son poderosas o tienen poderes extremadamente especiales. Entre estas prisiones, también hay diferencias entre altas y bajas. La prisión más famosa es sin duda una prisión marítima situada en el Ártico. La prisión aquí está ubicada en un lugar remoto y se ve afectada por un clima extremo. Incluso la propia fuerza de la persona extraordinaria se verá ligeramente afectada. Los prisioneros recluidos en las cárceles del Ártico son básicamente delincuentes considerados extremadamente peligrosos por el gobierno federal. Hoy llegó un invitado especial a la prisión del Ártico. No era un preso que fue capturado y luego encarcelado, entró buscando a alguien. Al principio, al director de la prisión del Ártico no le gustaban mucho esas personas. Después de todo, la prisión ártica albergaba seres extraordinarios extremadamente peligrosos. Si uno de ellos accidentalmente causara una conmoción, sería responsable de ello. Es más, la gente de afuera debió haber encontrado alguna situación difícil, por lo que centraron su atención en los prisioneros de la prisión y organizaron una gran carga de trabajo para ellos mismos. Hoy es una excepción. Porque la persona que visitó hoy la prisión ártica es un trascendente de 9º nivel. Y era el legendario primer emperador. Cuando el primer emperador apareció en la prisión ártica, los guardias que lo rodeaban sin duda lanzaron miradas curiosas. Después de todo, hace mucho tiempo que no tienen contacto con el mundo exterior.
Aunque el primer emperador ha pasado el período de novedad para el mundo exterior, para los guardias dentro de la prisión ártica, ver al primer emperador vivo con sus propios ojos sigue siendo un gran problema. Primera vez. Su Majestad el primer emperador, es un gran honor conocerlo. El director llegó inmediatamente a la entrada de la prisión ártica y saludó al primer emperador. Me pregunto por qué estás aquí hoy. El primer emperador hizo un gesto con la mano, llamó al intérprete detrás de él y le preguntó: ¿qué acaba de decir? El traductor que lo acompañaba transmitió apresuradamente lo que el director acababa de decirle al primer emperador. Este último asintió, luego sacó una pequeña libreta y un bolígrafo y anotó algunas cosas. Oh, resulta que esta palabra significa la llegada de un gran emperador. Entendido. Obviamente, el actual Shi Huangdi está trabajando duro para aprender idiomas extranjeros para aceptar mejor la cultura moderna. Después de grabar, el primer emperador le dijo al traductor que lo acompañaba: dígale que solo tengo una razón para venir aquí, y es encontrarme con alguien. El director entiende chino. Hay todo tipo de prisioneros en la prisión del Ártico. No solo varían sus habilidades, sino que también varían sus nacionalidades y dialectos. Incluso si no pueden hablar ni escribir, apenas pueden entender. Entiendo, no hay ningún problema en la comunicación diaria. Me pregunto a quién quiere ver su majestad el primer emperador. El alcaide no podía pensar en nadie que pudiera estar relacionado con el primer emperador. Al escuchar las palabras del traductor que lo acompañaba, el primer emperador señaló el avión detrás de él. Ese es el prisionero que fue enviado recientemente a su prisión. Su nombre es Lu Shen. Como yo, es de la región central. Al oír esto, el director reaccionó de inmediato. Hace algún tiempo, enviaron a un prisionero llamado Lu Shen. Se dice que esta persona es el culpable que provocó los 4 jinetes del apocalipsis y el incidente del apocalipsis. Aunque ahora parece haber perdido su capacidad, todavía le pidieron que lo detuvieran en el área más estrictamente protegida. ¿Conocerlo? ¿Estás seguro? El director vaciló. El primer emperador vino aquí con el permiso de la Federación. Ciertamente no tenía la capacidad de negarse, pero sentía que todavía necesitaba pensarlo 2 veces. El prisionero Lu Shen se encuentra en un estado algo incómodo. Estable, y al menos eso es lo que sentimos. El primer emperador asintió con la cabeza sin dudarlo. No hay necesidad de hablar tanto, solo llévame a verlo. Tengo algunas cosas sobre las que quiero tener una buena charla con él. Al ver la insistencia del primer emperador, el director, naturalmente, no pudo decir nada más y simplemente respondió: Su Majestad, el primer emperador, espere un rato en la sala de recepción y arreglaremos un lugar adecuado para que ustedes dos puedan hablar. Por favor, perdónanos por ser cautelosos. Después de todo, Lu Shen está aquí con nosotros y es el criminal extraordinario más peligroso. Agitando las manos, el primer emperador caminó hacia la sala de recepción. No importa, solo déjame verlo. En cuanto al lugar, hora, etc., no me importa. Ha pasado la última media semana. ¿Hay algo más por lo que no pueda esperar? Ha pasado media semana desde que Jiane se selló bajo tierra. No hubo movimiento de Jiane en la última media semana, y ni siquiera pudieron detectar lo que estaba pasando con Jiane a través de la detección de seres extraordinarios. Pero al menos Jiane todavía estaba vivo, lo que el primer emperador aún podía confirmar. Debido a que el primer emperador fue completamente incapaz de controlar el suelo en el área donde Jiane fue sellado, esto significaba que el poder de Jiane estaba funcionando, por lo que, por supuesto, todavía estaba vivo. Después de media semana, el primer emperador sintió cierta inquietud en su corazón. Podía sentir vagamente que se acercaba el peligro, pero no sabía cuál era ni cuándo llegaría. Por eso vino a la prisión ártica y quiso conocer a Lu Shen. Después de todo, antes de que Jiane peleara con criaturas extraterrestres, solo Lu Shen tenía la comunicación más detallada con él, y el propio Lu Shen había tenido contacto con criaturas extraterrestres. Sintió que podría sacar algo de información de la boca de Lu Shen. No esperamos mucho en la sala de recepción. Pronto, el director llegó a la sala de recepción y le dijo al primer emperador: Su Majestad, los preparativos están listos. También le hemos preguntado a Lu Shen si está dispuesto a hablar con usted. Tener una conversación. Originalmente, estos asuntos deberían dejarse en manos de las personas bajo su mando, pero la persona que apareció en la prisión ártica era un raro jefe trascendente de 9º nivel. Naturalmente, el director tuvo que hacerlo él mismo para evitar alterar al trascendente del 9º nivel. El primer emperador se puso de pie y le guiñó un ojo al intérprete que lo acompañaba.
Este último entendió y se quedó donde estaba, sin intención de escuchar a escondidas la conversación entre el primer emperador y Lu Shen. Bajo el liderazgo del guardián, el primer emperador pronto llegó a una habitación sellada. Dentro de la habitación, también hay un espacio cúbico, cuyos 5 lados son transparentes excepto las plantas de los pies, lo que permite a los guardias externos ver claramente los movimientos de Lu Shen la primera vez. En ese momento, Lu Shen estaba sentado en esta habitación, vestido con un uniforme de prisión blanco, mirando al primer emperador que apareció frente a él con ojos curiosos. ¿Cuánto tiempo sin vernos?, le dijo el primer emperador a Lu Shen, la última vez que nos vimos debe remontarse a cuando me recuperé por primera vez, ¿verdad? Lu Shen se rió, Su Majestad tiene tan buena memoria que casi lo olvido, pero todavía lo recuerda. El primer emperador sacudió la cabeza con impotencia, suspiró y luego hizo una pregunta directa al grano. Tus extraordinarias habilidades no han desaparecido en absoluto. Aún tienes los extraordinarios poderes que tenías antes, ¿verdad? Al escuchar esto, la sonrisa en el rostro de Lu Shen se hizo aún más profunda. Su Majestad, sus palabras son muy interesantes. No sé cómo responderle. Estiró uno de sus dedos y dijo. Entonces la pregunta es, ¿crees que mi extraordinario poder todavía está ahí? Si tienes que pedirme que adivine, por supuesto que solo tengo una respuesta. El primer emperador respondió seriamente. No he estado contigo por mucho tiempo, pero solo por la impresión que me dejaste. Mira, no creo que seas alguien que no deje ningún plan de respaldo para ti. Tú mismo. Entonces, creo que aún debes tener el control de tu propio poder extraordinario, y no ha desaparecido por completo. Al escuchar la respuesta del primer emperador, Lu Shen se rió y luego cambió de tema. Parece que Su Majestad todavía es muy optimista acerca de mi condición, pero no importa si todavía tengo un poder extraordinario. Después de todo, ya sabes, ¿qué pasa si tengo un poder extraordinario? Ya hay hombres fuertes del nivel de Jiande en el mundo. Incluso si continúo usando mi poder extraordinario para causar el caos, ¿no me encontraré con Jiande más tarde? ¿Seguirá siendo arrestado entonces? Sería mejor decir que mi vida actual en la prisión del Ártico sigue siendo muy cómoda para mí. Aunque seré monitoreado las 24 horas del día, vivir bajo la vigilancia de otros todo el día ya no es aceptable para la gente moderna. ¿Esto es algo sorprendente? El primer emperador no pudo ofrecer ninguna refutación, por lo que solo pudo asentir en silencio. Hablando de eso, Lu Shen retomó el tema, Su Majestad ha viajado miles de millas para venir a la prisión ártica y reunirse conmigo. No debe ser para recordar viejos tiempos o agradecerme por revivirlo. ¿Verdad? Si es así, para estas cosas, creo que todo lo que tenemos que hacer es intercambiar cartas. La conversación aparentemente tranquila hizo que el primer emperador entendiera otro significado. Lu Shen dijo que si quieres comunicar estas cosas sin importancia, solo necesitas comunicarte a través de cartas. Pero en la prisión ártica, por no hablar de las cartas, incluso las comunicaciones electrónicas están estrictamente controladas. El único dispositivo electrónico que puede comunicarse con el mundo exterior se encuentra en la habitación del director. Debido a que algunos seres extraordinarios pueden usar la información como medio para ejercer su poder, incluso la transmisión de información está estrictamente controlada dentro de la prisión ártica. Pero aún así, Lu Shen todavía dijo que podía comunicarse con el primer emperador a través de cartas. ¿No significa esto una cosa? De hecho, Lu Shen ya controla toda la prisión ártica y puede escapar en cualquier momento si quiere. Niño, realmente no puede ser subestimado. El primer emperador miró fijamente a Lu Shen, incapaz de dar una evaluación adecuada durante mucho tiempo. Al escuchar las palabras del primer emperador, Lu Shen inclinó la cabeza, mostrando una expresión de desconcierto. ¿De qué estás hablando? No puedo entenderlo del todo. Agitando la mano e interrumpiendo por la fuerza la conversación, el primer emperador miró la hora y luego dijo: se hace tarde y no estoy aquí para charlar contigo sobre estas cosas. Tengo algunas cosas muy importantes que preguntarte. Lu Shen parecía todo oídos. Déjame ir directo al grano y preguntarte. ¿Cuánto sabes sobre esas criaturas extraterrestres? Lu Shen inmediatamente dio una respuesta, incluso más rápido de lo que el primer emperador esperaba. Su Majestad, lógicamente hablando, entre usted y yo, usted es la primera persona en tener contacto con criaturas extraterrestres, ¿verdad? Después de todo, esta criatura extraterrestre también contribuyó mucho a la construcción de la Gran Muralla, ¿verdad? El contacto es contacto, pero si queremos hablar de comprensión, no entiendo a esos visitantes que vienen desde el cielo. El primer emperador frunció el ceño y dijo en mal tono.
No creo que los murales se usen solo para expresar sentimientos acerca de mi ciudad natal. Es solo una declaración unilateral sobre extrañar mi ciudad natal, pero debe tener un significado más profundo. Lu Shen escuchó, asintió levemente y cerró los ojos. Su Majestad, ¿conoce las 4 partes que componen un ecosistema? Esta fue la primera vez que el primer emperador escuchó este tipo de conocimiento biológico a nivel de escuela secundaria. ¿Qué es esto? Las 4 partes que componen un ecosistema son componentes abióticos, consumidores, productores y descomponedores. Lu Shen le contó al primer emperador estos aburridos conocimientos en el tono de un profesor de biología de una escuela secundaria. Entonces, ¿sabes a qué parte de las 4 partes pertenece en términos del ecosistema que constituye el orden de todo el universo? El primer emperador quedó atónito por un segundo y luego respondió casi inconscientemente. Productor. Felicitaciones, sonrió Lu Shen, tienes la respuesta correcta. El poder extraordinario son los componentes no biológicos, y nosotros los humanos, y las formas de vida inteligentes en todo el mar de estrellas somos los productores. Confiamos en nosotros mismos para obtener un poder extraordinario, volvernos extraordinarios y crear abundante energía vital. Los consumidores, por otro lado, aseguran el progreso de sus propias vidas al ingerir la abundante energía vital que creamos. Esas criaturas extraterrestres, o las llamamos observadores, son descomponedoras. Son responsables de procesar y limpiar las secuelas, destruir criaturas inteligentes que no tienen valor de uso, recuperar su extraordinario poder y luego liberarlas a de próximas valiosas formas de vida inteligentes. Reabrió los ojos, pero no había emoción en sus ojos, solo calma absoluta. Este es el ecosistema que mantiene el orden del universo. Aquellos seres que están más avanzados que los observadores actúan como consumidores. Como observadores, los observadores pueden encontrarles comida y afrontar las consecuencias. Ahora, ¿sabes a qué se enfrenta la Tierra? Lu Shen enderezó su cuerpo y presionó sus palmas sobre la superficie de vidrio. Jiang mató a los observadores. Esto es declararles la guerra a ellos, que simboliza el ecosistema del universo entero. Por supuesto, no solo lo harán. Si el foco está en solo Jiang, toda la humanidad, e incluso la Tierra serán consideradas como una espina clavada en su costado. Nosotros y Jiang somos saltamontes en la misma cuerda. Si Jiang muere, la Tierra colapsará. Si Jiang vive, la Tierra sobrevivirá. Ahora todos se han convertido verdaderamente en una comunidad con un futuro compartido. Al escuchar las palabras de Lu Shen, el primer emperador se sintió un poco asfixiado. ¿Sabes estas cosas desde hace mucho tiempo? Lu Shen se encogió de hombros y dijo con una expresión indiferente. Siempre supe sobre este asunto desde que intercambié recuerdos con el observador. De lo contrario, ¿por qué crees que cooperaría con él y cooperaría con él? Ha pasado mucho tiempo desde que la humanidad produjo los resultados que los consumidores quieren ver, por lo que la eliminación de los seres humanos es un hecho definitivo, y este asunto debería haberse abordado ya cuando comenzó a formarse la Federación. Sucedió. Al escuchar esto, el primer emperador quedó atónito por un segundo y exclamó casi inconscientemente. ¿Estás tratando de decir que fuiste tú quien impidió que los observadores tomaran esa decisión y luego promovió por sí solo la formación de la Federación? No dije estas palabras. Lu Shen extendió las manos y parecía inocente. Esto es solo tu propia especulación, y todo no tiene nada que ver conmigo. Pero hay una cosa que todos sabemos ahora. El cuerpo de Lu Shen se inclinó un poco hacia adelante. Ahora nuestras vidas están en manos de Jiang. Al salir de la prisión ártica, el primer emperador todavía estaba aturdido. El viento frío que soplaba aclaró la mente del primer emperador por un momento, pero aún no se recuperó de la conversación con Lu Shen en este momento. ¿Se trata del ecosistema del orden cósmico? De hecho, al primer emperador, que originalmente centró su atención en la construcción de su dinastía, nunca le importaron estas cosas. Los observadores simplemente lo engañaron, pensando que los observadores eran simplemente visitantes misteriosos en el cielo, pero nunca le prestó atención. Se ha cuestionado el verdadero propósito. Además, el primer emperador no fue la única persona así. Si los observadores participaron en la construcción de lugares como las pirámides, la Gran Muralla, los jardines colgantes y Stonehenge, significa que a lo largo de toda la historia de la Tierra, el primer emperador no fue la única persona que interactuó con los observadores. Hasta el momento, al menos a juzgar por los resultados, no hay nadie que haya visto el verdadero propósito del observador, ni que lo haya cuestionado y detenido.
Incluso Lu Shen solo sabía sobre este asunto, y luego retrasó la destrucción de la Tierra por parte de seres superiores durante varios años, pero fundamentalmente no resolvió estos asuntos en absoluto. Porque algunas cosas no se pueden detener solo con saber que están a punto de suceder. Pero, afortunadamente, ahora tienen la única carta de triunfo. Jiang Ye. El primer emperador tuvo una sospecha. Siempre sintió que muchas de las acciones de Lu Shen se basaban en la premisa de que él sabía algo sobre el futuro. Aparte de Jiang He, él era el único conocedor del plan de Lu Shen, pero hay que decir que en realidad había muchas fallas en el plan de Lu Shen. Si Jiang He no hubiera aparecido y hubiera tenido la capacidad de resolver el problema, su plan habría sido devastador para toda la humanidad. Lo que hizo fue como si conociera el futuro, supiera que había una persona como Jiang He y que Jiang He dominaría un poder tan poderoso. Pero con respecto a este tema, cuando el primer emperador le preguntó a Lu Shen, este último sacudió la cabeza y dijo: esto es todo tu imaginación. ¿Existe la posibilidad de que mi plan original fuera tan loco y yo no soy lo que soy? ¿Una buena persona? En cuanto a la respuesta, el primer emperador probablemente no pudo encontrarla, pero ahora no importa. Lo más importante es cómo resolver la inminente crisis apocalíptica. Antes de salir de la sala de reuniones, Lu Shen detuvo repentinamente al primer emperador. Este último se dio vuelta, queriendo escuchar lo que Lu Shen quería decir. Por cierto, dijo Lu Shen, si Jian quiere determinar la ubicación de esos seres superiores pero no sabe por dónde empezar, puedes pedirle que venga de verme, aunque no domino las leyes del yo mismo tengo la habilidad del mundo, pero también he sido un dios y tengo la habilidad de Dios. Frente a Jiang He, todavía puedo ser considerado un mayor, sin mencionar que he compartido recuerdos con los observadores. Aparte de los observadores y los seres superiores, soy el único en el universo que sabe cómo encontrarlos. Cuando el primer emperador escuchó esto, sintió que lo que dijo era algo razonable. No estaba dispuesto a hacer más preguntas porque las leyes del mundo todavía estaban demasiado lejos para él. Incluso si hiciera una pregunta que no perteneciera a su propio nivel, le resultaría difícil entender lo que significaba. Este es un nivel al que solo pueden acceder Jiang He y Lu Shen. Después de salir de la prisión ártica, el primer emperador respiró hondo y respiró aire frío para aliviar sus emociones. Efectivamente, todavía hay demasiadas incógnitas en este mundo. Incluso yo, que una vez gobernó una dinastía, parezco demasiado ignorante frente a estas cosas. Tan pronto como terminó de hablar, de repente sonaron varias exclamaciones a su alrededor. El primer emperador miró a los guardias detrás de él, quienes extendieron las manos y parecían apuntar al cielo, como si estuvieran maravillados de algo. Algo preocupado, el primer emperador también levantó la cabeza y miró al cielo. El sol deslumbrante colgaba alto en el cielo, lo que hizo que al primer emperador le dolieran los ojos. También es difícil para personas extraordinarias mirar directamente al sol sin usar gafas de sol. A menos que sean personas extraordinarias con una visión especializada, incluso al nivel del primer emperador, sus ojos se sentirán secos y dolorosos. Sin embargo, antes de apartar la mirada, el primer emperador vio algo aún más horrible. En la superficie del sol apareció una mancha negra. Esta mancha negra no es ni grande ni pequeña y es difícil ver su forma fija. Pero los puntos negros son reales. De repente aparece una mancha negra en el sol y solo mirarla puede asustar a la gente. Gotham District, la nueva ubicación del orfanato. Xian estaba sentado en el macizo de flores, sosteniendo un cabezal de ducha en la mano y regando las flores a su lado. Estaba un poco distraído. Había estado en este estado desde la última vez que vio a Jian de matar al observador. No sabía si fue la verdad del universo lo que lo sorprendió o si la fuerza mostrada por el observador lo asustó un poco. Después de que Jian mató al observador, nadie se ocupó del desorden en la federación. Solo entonces Xian supo que eran el observador y Lu Shen quienes habían estado manejando los asuntos federales. Sin ellos, la federación ni siquiera sería capaz de juzgar las prioridades normales de los asuntos. El método continúa. Entonces se hizo cargo de los asuntos federales de manos de dos personas, una que estaba en prisión y la otra que fue aniquilada. Él y Serena manejaron juntos estos complicados asuntos. Desde este punto de vista, la reciente falta de concentración de Xian también puede deberse a una presión laboral excesiva. El trabajo mata a la gente. Pero, afortunadamente, está Serena. Ella ha estado al lado del observador y ha observado su trabajo, por lo que todavía está familiarizada con estas tareas. Con la ayuda de Serena, Shane no está del todo despistado. Ay, dejó escapar un largo suspiro.
No quiero ir a trabajar. Tan pronto como terminó de hablar, el sonido de un automóvil a toda velocidad sonó afuera del orfanato. Shane estaba muy acostumbrado a este tipo de sonido. Después de todo, en Gotham, cosas como persecuciones y robos de coches y peleas de pandillas eran demasiado normales. Pero recientemente, un hombre que se hacía llamar Batman se puso medias negras en la cabeza y luego comenzó a buscar justicia y luchar contra el crimen. Pero fue arrestado por la policía a los 2 días porque había dañado propiedad pública pero no tenía dinero para compensar, por lo que fue encarcelado. Esto es lo que le pasa de Batman sin dinero. Pero esta vez el problema obviamente llegó directamente a Xiaen. El familiar auto negro estacionado afuera de la puerta, y Xiaen de repente tuvo un mal presentimiento en su corazón. Efectivamente, en el auto negro, Serena salió corriendo ansiosamente del asiento trasero del auto y gritó en dirección a Xiaen. No. Xiaen, sucedió algo grande. La flota que dijo el observador ha llegado. Extraterrestre. Un enorme portaaviones interestelar flota en el espacio. Se dice que es un portaaviones interestelar. Aunque por la apariencia no queda claro qué es, este es probablemente el único término apropiado. Innumerables aviones pequeños rodearon la nave espacial, al igual que las criaturas Zerg que protegen a su reina. Todos los observadores, u observadores a quienes no se les han asignado tareas por parte de seres superiores, independientemente de la vida o cualquier cosa, están atados a este enorme transportador interestelar. Porque pueden cambiar la forma de su cuerpo a voluntad y no necesitan procesos tediosos como comer y beber. Solo necesitan devorar criaturas vivientes para reponer su propia energía biológica. Por ejemplo, entre los planetas que se observan y las formas de vida que se observan, siempre que no sean formas de vida que puedan atraer la atención de seres superiores, no habrá ningún problema incluso si los observadores se los comen. Esta es también parte de la razón por la cual los observadores trabajan para seres superiores. Estos últimos no solo dependen de su propia fuerza poderosa para reprimirlos, sino que también dependen de esta condición para seducirlos. Para especies como los observadores, siempre que puedan garantizar suficiente alimento, no creen que haya ningún daño. Y en la sala de control de este portaaviones interestelar, o en la sala de control como la definen los humanos, varios observadores se están reuniendo aquí, aparentemente discutiendo algo. Así es como llaman a la Tierra, ¿verdad? Los observadores se comunicaron en su propio idioma. Para los humanos, puede parecer más bien una especie de ruido, pero este es, de hecho, el lenguaje que los observadores utilizan para comunicarse. Realmente no lo entiendo. Debe haber sido hace 3 años desde la última vez que nos pidieron que enviáramos toda la flota para aniquilar toda la vida del planeta, ¿verdad? En cuanto a cuánto duran los 3 años mencionados por estos observadores, es aún más desconocido. ¿Quién sabe? En resumen, ahora estamos bajo el control de otros. Cualesquiera que sean las órdenes que nos den, tenemos que llevarlas a cabo, sin importar cuán problemática sea la orden. Uno de los observadores parecía impotente en un sentido literal. Pero esta vez la misión es realmente problemática. Las dos misiones de aniquilar a las criaturas del planeta y destruir el planeta son completamente diferentes. Destruir el planeta consumirá quién sabe cuánta energía vital. Si se quiere reponerla, se necesitarán al menos decenas de millones de formas de vida inteligentes para proporcionar energía. Se puede observar que estos observadores no están muy satisfechos con sus puestos de trabajo actuales. En lugar de ser utilizados como pistoleros y realizar constantemente tareas problemáticas que no les gustan, prefieren vivir entre formas de vida inteligentes en un planeta. Aprovechando su capacidad para disfrazarse, sobrevivir entre un grupo de personas y disfrutar de su carne y sangre. Pero es cierto que las formas de vida inteligentes con poderes extraordinarios saben mucho mejor que las formas de vida inteligentes ordinarias. Por ejemplo, los humanos, a los ojos de los observadores, no saben bien, pero los seres humanos con poderes extraordinarios pueden convertirse en manjares de primer nivel. Los propios observadores no poseen un poder extraordinario. El extraordinario poder que los observadores confieren a los seres humanos también se obtiene de seres superiores. Por eso obedecen las órdenes de seres superiores. Son formas de vida inteligentes con un poder extraordinario. El sabor es realmente adictivo. De todos modos, hagamos lo que dicen, dijo otro observador. ¿Qué nos pidieron que hiciéramos? Otro observador lo recordó y dio una respuesta. Parece que primero nos pidieron que encontráramos a una persona llamada Jiange, y dejáramos que los humanos, parece que se llaman humanos, ¿verdad? Que entreguen a Jiange. Si no, no entregues a Jiange.
Si es así, destruye este planeta. ¿Encontrar a alguien primero? Esto es realmente extraño. En el pasado, ¿no matamos todas las formas de vida inteligentes en el planeta? ¿Es posible que exista otra existencia en este planeta que esos tipos encuentren interesante? Supongo que sí, de lo contrario no habría hecho esta extraña petición. De todos modos, será mejor que haga lo que dicen. De lo contrario, si recuperan su extraordinario poder más tarde, nunca podremos volver a probar carne y sangre tan deliciosas. Dicho esto, los observadores dirigieron su mirada hacia la Tierra y comenzaron a jugar con la interfaz que solo ellos mismos podían entender. ¿Sigue siendo esta la era de las comunicaciones electrónicas? La tecnología todavía está bastante atrasada, pero es relativamente fácil invadir de esta manera, lo que nos ahorra problemas. Dicho esto, el observador ha secuestrado todas las señales electrónicas que se encuentran actualmente en la Tierra. En ese momento, todos los habitantes de la Tierra que habían sido secuestrados recibieron el mismo mensaje al mismo tiempo. Aunque los observadores no tienen la capacidad de compartir recuerdos o sincronizar recuerdos entre individuos, sí tienen la capacidad de recompilar su propio lenguaje y luego reescribirlo en el lenguaje de criaturas inteligentes en otros planetas. Y ese fue el mensaje que recibió toda la humanidad en ese momento. Entregue a Jiang y los dioses perdonarán a toda la humanidad. Puede que los observadores no sepan lo que significan dioses, pero en sus idiomas, las palabras con el mismo significado, cuando se traducen al lenguaje humano, son las palabras dioses. En la Tierra. Xian también recibió esta noticia. Levantó la cabeza y miró la sombra extremadamente obvia en el cielo. Estaba muy seguro de que esas criaturas extraterrestres definitivamente tenían la capacidad de cumplir sus promesas, y frente a esas fuerzas, todos los seres humanos definitivamente no tenían poder para defenderse. Entonces, aquí viene el mayor problema. Como persona involucrada, ¿dónde está Jiane ahora? Incluso si discutieran la entrega de Jiane, ¿no podrían entregarlo? Porque no tienen idea de dónde está Jiane. El puesto de seguridad en el distrito de Bimbian ya estaba sumido en el caos en ese momento. Duan Zu se apresuró a ir al área de detención donde estaba Jiang, pero no fue el primero en venir. Los que llegaron al lugar más rápido que él fueron el primer emperador, Xu Lian y Lin Miao, que se habían quedado aquí. Todos invariablemente fijaron su mirada en la lujosa habitación individual de Jiang, pero no hubo reacción por parte de la lujosa habitación individual de Jiang en este momento. Han pasado 2 semanas y más de medio mes desde que Jiane se encerró bajo tierra en una lujosa habitación individual. Durante más de medio mes, no se pudo decir que Jiane hubiera comido ni bebido. Ni siquiera sabía dónde se atendían sus necesidades fisiológicas normales. En resumen, nunca había salido de la tierra. La pandilla en el centro de detención incluso se preguntó si Jiane murió adentro, pero ni el taladro ni los explosivos tuvieron ningún impacto en el piso de la lujosa habitación individual. A menos que el extraordinario poder que Jiang dejó después de su muerte pueda ser efectivo durante miles de años, de modo que la tierra circundante no se dañe permanentemente ni se vea afectada por ningún daño. De lo contrario, Jiang probablemente no esté muerto y su extraordinario poder continuará funcionar. Pero la situación ya es bastante crítica. Si Jiang no aparece como el señor de la tierra, entonces la humanidad realmente tendrá mala suerte. Ha pasado otra semana desde que los observadores emitieron la advertencia. Durante esta semana no pasó nada. Sí, no pasó nada. El portaaviones interestelar acaba de estacionarse fuera de la Tierra, manteniendo una distancia relativamente segura de la Tierra. Es difícil observarlo directamente con ojos humanos, pero si tienes una visión extraordinaria, aún puedes ver una gran cosa negra que ocupa un rincón del cielo entre las capas de nubes oscuras. Durante esta semana, por no hablar de los observadores, no hubo ningún movimiento por parte de la Federación. Incluso si Xian quiere hacer algún movimiento, todavía tiene que sopesar cuánto tiene. Aunque ya se ha puesto en contacto con la Oficina de Gestión Extraordinaria de la Región Central, quiere saber dónde está Jiang ahora y por qué no ha aparecido en tanto tiempo. Pero solo hubo una respuesta dada por la Administración Extraordinaria. Nosotros tampoco lo sabemos. De hecho, la Oficina de Gestión Extraordinaria de la Región Central no sabe qué está haciendo Jiane ahora. Lo máximo que saben es que lo más probable es que Jiane todavía esté en el centro de detención del distrito de Bimbian. En cuanto a qué está haciendo en el centro de detención, se desconoce la situación.
Además, el director de la Oficina de Gestión Extraordinaria también le hizo preguntas a Duanzu y le preguntó qué estaba haciendo Jiane ahora. Entonces, Duanzu solo tuvo una respuesta. Yo tampoco lo sé. Duanzu realmente no sabía por qué Jiane lo encerró. Solo sabía que Jiane lo encerró ahora. Así que ahora todo el mundo está esperando a que salga. Después de todo, solo Jiane tiene el poder y los medios para tratar con los observadores. Si no se presenta, incluso si la Federación toma alguna decisión, será difícil implementarla. Si no entregas a Jiane, el observador simplemente lo bombardeará y todos los seres vivos de la Tierra serán exterminados. Dijiste que entregaras a Jiane. Jiane ahora se está encerrando bajo tierra. El suelo a su alrededor es tan duro como el de un joven y no puede moverse en absoluto. Esta vez fue un callejón sin salida. Cuando Xian descubrió dónde estaba Jiane y corrió allí de inmediato, no fue Jiane quien lo saludó. Era un gran grupo de seres extraordinarios custodiando el área de detención. Ahora, el área de detención donde se encuentra Jiane ya no se utiliza para retener a otros prisioneros comunes. Se puede decir que Jiane tiene un área exclusiva. En este momento, 3 seres extraordinarios de 9º nivel, Shu Liang, Shi Wan y Xia En, se reunieron aquí. Si He Wuyun no hubiera asistido al funeral de su hija, se habrían reunido aquí más trascendentes del 9º nivel. Entonces, ¿ha estado encerrado aquí desde el día que se separó de mí? No sé si fue porque Xian acababa de empezar a aprender chino o algo más. Lo que dijo pareció un poco mal entendido, pero el significado era el mismo. Shu Liang asintió y respondió. De hecho, al menos desde que llegué al distrito de Binbian, nunca ha vuelto a salir de aquí. Ha pasado un mes. Si fuera una persona común y corriente, realmente dudo que haya muerto por dentro. No, no morirá. Como alguien que presenció la batalla entre Jiane y los observadores, Xian obviamente entendió el poder de Jiane mejor que el grupo de seres extraordinarios que lo rodeaban, y si realmente querían discutirlo, entre todos los presentes, solo él y Jiane estaban. El más cercano en fuerza. Murió frente a mí la última vez, pero aún así volvió a la vida. No creo que muriera en un lugar como este. El primer emperador y Shu Liang se miraron y suspiraron en sus corazones. Hermano, confías en Jiane más que nosotros. Esto es normal. Después de todo, ya existe una gran brecha entre la fuerza de Xian y la de ellos, y él sabe más sobre las habilidades de Jiane que ellos. Aunque existe una gran brecha entre todos y Jiane. Entonces surge la pregunta, Xian miró a las 2 personas a su lado, frente a una flota de observadores tan poderosa, ¿qué debemos hacer? Dejemos de lado mi fuerza por el momento. A juzgar por las clasificaciones en la clasificación trascendental de 9º orden, soy la persona en primer y segundo lugar. Jason Ultraman, que ocupa el tercer lugar, actualmente está desaparecido, y Ultraman, que ocupa el cuarto lugar, aún falta. Zeus no se ha recuperado de su grave lesión y Odín, que es quinto, se ha vuelto loco. Desde esta perspectiva, nuestra situación actual no es optimista. El primer emperador se rascó la cabeza. A juzgar por sus palabras y hechos ahora, de hecho se está acercando a la gente moderna. Es una lástima. Si tan solo tu dinastía, pudiera tener más seres míticos extraordinarios. Bueno, si hay suficientes trascendentes míticos, tal vez podamos resistir esta crisis sin Jiane. Un trascendente mítico, después de escuchar estas 6 palabras, Xian bajó la cabeza, se miró las manos y luego cerró el puño. Después de matar a Chaine a cambio del poder de destruir el mundo, tuvo la sensación de que parecía haber tocado un área que nunca antes había tocado. Pero debido a que durante este periodo de tiempo, básicamente no he hecho nada malo, y es difícil pensar que estoy haciendo cosas malas subjetivamente, mi poder se ha ido debilitando en una tendencia débil. Tenía la sensación de que el nivel que había tocado antes parecía ser el poder que un trascendente mítico podía controlar. Pero es una lástima que ahora me esté alejando cada vez más del nivel de un trascendente mítico. El único trascendente mítico en toda la Tierra es Jiane. Entonces, ¿qué debemos hacer? Shu Liang mostró una expresión confusa, solo mirar aquí. Esto es demasiado pasivo, ¿verdad? El primer emperador respondió. Entonces, ¿tienes alguna buena idea? Además de mirar aquí y esperar a que salga Jiane, ¿crees que tengo alguna otra idea? Shu Liang estaba preocupado por estas palabras, porque realmente no sabía de otra manera. Él no era Jiane, entonces, ¿cómo podría dar una solución completa? Es más, ni siquiera comprende la fuerza del observador, entonces, ¿cómo puede recetarle el medicamento adecuado?
Algunas personas vivas estaban paradas aquí y el tema quedó en silencio por un instante, porque nadie sabía cómo continuar con el tema. La flota estelar del observador era como una espada larga que colgaba sobre las cabezas de las personas, lista para partir en cualquier momento. Puede caerse y ensangrentar a todos los seres humanos de la Tierra. Junto a ellos, Lin Miao, Duanzu y Elao no sabían qué decir. El alcance de la discusión ahora superó con creces el nivel en el que podían intervenir. ¿Qué tipo de observadores? ¿Qué tipo de seres míticos extraordinarios? ¿Qué tipo de crisis en la Tierra? ¿Qué tipo de leyes ecológicas del universo? Probablemente sea difícil de entender incluso si lo dices. Son como dos grupos de personas con estatus social completamente diferente. El primero le preguntaba al emperador si había usado una azada dorada para cavar el suelo, mientras que el segundo simplemente sonreía y le decía que el emperador no cavaba el suelo en absoluto. En este momento, sintieron aún más la brecha entre personas extraordinarias. Entonces, ¿qué está pasando ahora? En la nave espacial, en la sala de control, un observador le hizo esta pregunta a otro observador. De hecho, llevan una semana esperando. Incluso la Federación y los propios humanos se sorprendieron, porque nunca esperaron que los observadores dominantes les dieran un tiempo de amortiguación tan largo. Si el dominio se le da a los propios humanos, probablemente no querrán esperar ni un minuto más y simplemente golpearlos en la cabeza con un palo. De hecho, para los observadores, una semana puede durar solo un minuto. Quizás ni siquiera un minuto. Entonces, desde su punto de vista, no tuvieron que esperar mucho, pero desde un punto de vista humano, el tiempo de reserva de una semana obviamente está más allá de la imaginación de todos. Siento que durante este periodo de tiempo, este grupo de formas de vida no parecía haber dado ninguna respuesta específica. Uno de los observadores parecía estar recuperando algunos datos y continuó. En los registros de eventos de estas formas de vida, a juzgar desde el punto de vista del método, este periodo de tiempo es bastante largo para ellos, pero todavía no han dado ninguna respuesta ni siquiera han intentado contactarnos. No, has secuestrado las señales electrónicas de otras personas. Parece que nunca las has cancelado. ¿Cómo permites que la gente se ponga en contacto contigo? ¿Es este tipo de cosas realmente importante? Siempre que realmente quieras ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo sin importar qué medios uses. Un observador dio su propia opinión. ¿Has olvidado el momento en que fuimos secuestrados por esos seres superiores? En ese momento, teníamos una tecnología de comunicación que era más avanzada que la comunicación electrónica, pero al final, todavía confiábamos en lo más básico. ¿Mensajes de texto escritos para su transmisión? Nada es inalcanzable. A los ojos de los observadores, en realidad solo hay una razón por la que la gente en la Tierra no está dispuesta a comunicarse. No están dispuestas a hacer concesiones. Es así de simple. Si ese es el caso, no deberíamos pensar demasiado, ¿verdad? Uno de los observadores presionó varias veces en el panel de la sala de control. En cuanto a qué tipo de operación realizó, se estima que solo él mismo lo sabe. Permítanme buscar primero la señal biológica de Jiang en este planeta para ver si puedo localizar su ubicación. Dado que los propios humanos no están preparados para entregar a Jiang, entonces depende de nosotros expulsarlo. De todos modos, a juzgar por su nivel de civilización en esta etapa, no tienen ninguna contramedida contra nosotros. En cuanto a obligar a una persona a salir de su guarida, muchas personas han probado el mismo método desde la antigüedad. Eso es destruir su guarida. Cuando atrapes ratas, comenzarás desde los nidos de ratas, y cuando mates insectos, comenzarás desde los nidos de insectos. Por lo tanto, los observadores no fueron educados y se centraron directamente en el área donde se encontraba actualmente Jiang. Siempre que el área donde se esconde sea destruida directamente, incluso si Jiang no quiere aparecer frente a ellos, debe saber cuál es la situación ahora y saldrá honestamente. Bueno, está cerrado, ahora está justo debajo de nuestros pies. El observador que había capturado la señal biológica de Jiang estaba un poco sorprendido. ¡Qué coincidencia! Sonó un extraño aviso, que sonó como el rugido de una especie de bestia salvaje. Al escuchar este sonido, el observador giró la cabeza y se sorprendió un poco al descubrir que la carga del arma principal también se había completado al mismo tiempo. También en el puente, el personal responsable de la calibración y el mantenimiento presentó al mismo tiempo informes sobre la finalización de sus trabajos. Se puede decir que ahora es la mejor oportunidad para despedir. Todo sucedió al mismo tiempo, lo que realmente sorprendió al observador.
En la etapa de ser observador, uno ya tiene una comprensión sutil del destino. Está claro que el destino es algo muy vago y es absolutamente imposible que la gente corriente lo controle. Y el destino rara vez se manifiesta en este tipo de coincidencias. La situación actual es evidentemente anormal. Pero si alguien le dice al observador que alguien ha adquirido la capacidad de controlar el destino, definitivamente no lo creerá. Después de todo, incluso esos seres avanzados no han entendido completamente qué tipo de poder es el destino hasta ahora. Todo el mundo siente que una vez que se pueda controlar la capacidad de controlar el destino, será una fuerza poderosa que podrá afectar al universo entero. Sin embargo, todavía parece imposible controlar el destino. ¿Es mi imaginación? El observador dudó por un momento, pero los hechos ya estaban frente a él. Si no emitiera la orden en este momento, sería un poco decepcionante para el destino que se acumulaba en este momento. Entonces dispararé. Los demás observadores no expresaron objeciones. Luego, por alguna extraña combinación de circunstancias, el observador presionó el botón para disparar el arma principal. En el distrito de Bimbian, todos los ciudadanos levantaron la cabeza. Porque había una luz sobre sus cabezas. Una luz que casi podría quitarnos los rayos del sol. Enormes cantidades de energía vital cayeron del cielo. Esto fue solo el 10% de la potencia del arma principal del portaaviones estelar. Si tuviera una potencia del 100%, probablemente podría penetrar toda la Tierra. La amenaza de muerte cayó instantáneamente sobre las cabezas de las personas. La primera persona en sentir esta crisis fue Xia-En, que estaba en el centro de detención. Inmediatamente después, el primer emperador y Su Lian también sintieron la proximidad de la muerte, pero cuando levantaron la cabeza, solo pudieron ver el techo. En la ciudad un poco más alejada del distrito de Bimbian, también se puede ver el espeso rayo de luz que cae del cielo, cubriendo casi todo el distrito de Bimbian. No importa quién viera este tipo de ataque al nivel del cañón del destructor estelar, gritarían de sorpresa. Dos palabras aparecieron en la mente de casi todos. Se acabó. Sin embargo, solo un segundo antes de que aterrizara el cañón de luz, parecía haber algo invisible e intangible que bloqueó por la fuerza el cañón de luz desde el cielo sobre el distrito de Amanabe. Cuando el cañón de luz irrumpió en esta área, pareció haber sido despojado de su color y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Incluso cuando el rayo emitido por el cañón del destructor estelar desapareció, toda el área de Bimbian no se vio afectada de ninguna manera. En el portaaviones interestelar, a los observadores no les sorprendió que esto sucediera, porque con el poder de resistir a los observadores, básicamente podían bloquear el cañón de luz en este momento. En el centro de detención, Xia-En, el primer emperador, y Su Lian presenciaron con sus propios ojos que el piso de la lujosa habitación individual comenzó a agrietarse. El suelo se agrietó y una energía vital aterradora se escapó de él. Las rocas y los escombros circundantes comenzaron a flotar contra la fuerza de la gravedad y la postura de Jianwei emergió gradualmente del suelo. Por la apariencia, nadie puede notar la diferencia entre el Jianwei actual y el Jianwei anterior. Como el más fuerte del grupo, Xian podía ver vagamente algunas pistas. Ahora Jianwei puede haber experimentado una transformación cualitativa. Después de respirar profundamente, Jianwei se frotó el cuello, luego levantó la vista y miró al cielo. Su habilidad de perspectiva penetró el techo y miró las cosas sobre el cielo. Aquí viene. Es un poco más tarde de lo que pensaba. Después de hablar, bajó la cabeza, miró al grupo de personas frente a él y dejó solo una frase. Espérame 3 minutos. ¿Cuál es la situación? En el portaaviones interestelar, los observadores se miraron porque vieron que el cañón del destructor estelar que dispararon fue bloqueado por la fuerza por alguien. En este momento, solo pueden pensar en una persona. ¿Es la forma de vida llamada Jiange? Los seres superiores nos pidieron que lo encontráramos. Si no hubiera bloqueado el cañón del destructor estelar, probablemente no hubiéramos podido encontrar la segunda forma de vida. Debe ser así. Parecía haber detectado un aumento repentino en la señal biológica de Jiange hace un momento. Debe haber usado un poder extraordinario. Uno de los observadores asintió. Bueno, entonces tomémoslo de esa manera. Veamos qué tipo de poder extraordinario ha dominado Jiange. A lo largo de los años, los observadores han sido testigos de una variedad de poderes extraordinarios. El extraordinario poder que posee cada cuerpo vivo cambiará según sus propias características biológicas. Aunque la potencia es solo del 10%, el disparo que acaban de disparar está al nivel de un cañón destructor estelar. Puede bloquear un rayo tan poderoso y la superficie del planeta no se ha visto afectada de ninguna manera.
Esto demuestra que Hyang debería haberlo dominado. Posee un poder defensivo extraordinario. Si se trata de un poder sobrenatural defensivo, parece que tenemos medios especializados para enfrentarlo. Un observador pareció recordar algo. Parece haber algo en el almacén número 17 de la nave nodriza. Se dice que puede observar cualquier cosa. Es un arma causal de defensa, ¿verdad? Otro observador respondió. Sí, esta arma puede incluso ignorar los agujeros negros. Hasta ahora, no se ha encontrado ningún poder defensivo extraordinario que pueda bloquear esta arma. Entonces sácalo. Entonces podrás usar esta arma directamente para amenazar la vida de Jiange. ¿En serio? ¿Hay algo tan bueno? Muéstramelo. La voz de Jiange también sonó en la sala de control. El observador que estaba a punto de salir a buscar las armas respondió. Almacén N grados 17, ¿no? Entonces iré a echar un vistazo. Tan pronto como terminó de hablar, todo el lugar quedó en silencio. En la oscura sala de control, además de los 4 observadores, había otra persona apoyada en el borde de la sala de control, mirando al grupo de criaturas alienígenas frente a él con una actitud muy tranquila. Los observadores miraron a Jiange, que estaba apoyado contra la pared, y casi instantáneamente confirmaron que este tipo era la forma de vida inteligente que estaban buscando. ¿Cuándo entraste? No, tal vez debería preguntar, ¿cómo entraste? Uno de los observadores le hizo esta pregunta a Jiange. Evidentemente, entrar en el portaaviones interestelar requiere pasos bastante tediosos. Jiange no podía pasar la autenticación biométrica solo. No sonó ninguna alarma de intrusión ilegal en el Star Carrier, entonces, ¿cómo entró Jiange abiertamente a la sala de control central del Star Carrier sin ningún obstáculo? ¿Es esta pregunta importante? Jiange mostró una expresión de desconcierto y preguntó a los observadores frente a él con formas distorsionadas y diferentes posturas. Los observadores se miraron entre sí, como si retrasaran deliberadamente el tiempo, y le hicieron una pregunta a Jiange. Sí, esta pregunta es muy importante. Está relacionada con el sistema de seguridad interno de nuestra nave nodriza. Tenemos mucha curiosidad. Jiange mostró una expresión indiferente y dijo. No puedo explicarte este problema, porque incluso si te lo explico, no puedes entenderlo. ¿Por qué no cambiamos de tema y hablamos? Chasqueó los dedos y al instante hubo un observador menos en la sala de control. Los 3 observadores restantes quedaron atónitos por un momento, porque simplemente estaban ganando tiempo preguntándole a Jiange, solo para ganar tiempo para acumular poder y luchar para reducir directamente a Jiange a cenizas con un solo disparo. Pero al segundo siguiente que el rayo estaba a punto de emitirse, el observador había desaparecido. No te preocupes, solo pensé que lo que iba a hacer a continuación perturbaría nuestra conversación normal, así que lo envié fuera de tu nave nodriza. Al escuchar esto, los observadores miraron fuera de la sala de control y, efectivamente, vieron a un observador flotando en el espacio, retorciendo su cuerpo. ¿Y cómo él hizo eso? Los observadores pasaron una cierta cantidad de tiempo, pero ninguno descubrió cómo Jiange logró mover a los observadores de un lugar a otro. ¿Será que su extraordinario poder sea en realidad una transferencia? El disparo de hace un momento no dejó ningún rastro en la superficie de la Tierra. ¿Fue porque Jiange desvió el rayo? No lo pienses. Mi poder extraordinario no es una transferencia. No tienes que adivinar en esa dirección. Jiange de repente pronunció las palabras que estaban en la mente a estas criaturas extraterrestres, lo que asustó a los observadores. ¿Cómo sabe él lo que está pasando en nuestros corazones? Volvió a chasquear los dedos y una parte de la estructura del portaaviones interestelar bajo los pies de Jiange comenzó a deformarse en un instante y luego tomó la forma de una silla. Jiange se sentó en la silla con mucha indiferencia, sus movimientos eran tan suaves como si estuviera en casa. Miró a los 3 observadores frente a él, luego hizo un gesto de invitación y dijo. No te preocupes, trátalo como si estuvieras en casa, siéntate donde quieras. Los 3 observadores a su alrededor se miraron confundidos, pero pase lo que pase, el control de Jiange ahora estaba en sus manos, así que se sentaron. Sé muy bien lo que quieres hacer y no me importa. No quiero hacer más preguntas. Solo hay una cosa que quiero preguntar. Siempre que la respondas, te garantizo que puede dejar el sistema solar con vida. Al escuchar las palabras de Jiange, los observadores naturalmente se resistieron un poco. Después de todo, hasta ahora, a excepción de esos seres superiores, ninguna forma de vida inteligente se ha atrevido a hablarles así.
Nuestro cañón principal ha apuntado a su planeta, dijo el observador de la izquierda, su voz llegó directamente a la mente de Jiang, mientras queramos que nuestro cañón principal sea 100% efectivo, bombardearemos directamente el planeta. Para entonces, su planeta se romperá y todas las formas de vida inteligentes del planeta serán aniquiladas. A partir de esta situación, espero que podamos tener una conversación entre iguales. Después de escuchar estas palabras, la expresión de Jiang no mostró vacilación, pánico o pensamiento como los observadores habían esperado inicialmente. En cambio, simplemente extendió las manos, se reclinó en su silla y luego dijo algo a la ligera. Entonces puedes disparar. Los observadores pensaron que habían oído mal. ¿No tiene algún apego o afecto por su propia raza, su grupo étnico y su planeta natal donde ha vivido durante tanto tiempo? Solo porque se esconde en una posición relativamente segura, ¿puede decir esto abiertamente? La calma de Jiang en este momento incluso asustó un poco a los observadores. Si escuchas esto en otro canal que no sea Mundo Novel Fanfic, significa que bajaron el vídeo de la novela y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. ¿Estás seguro de que escuchaste claramente lo que dijimos? El observador todavía estaba un poco indeciso, porque ingenuamente pensó que Jiang podría haberlos escuchado mal. Lo que dijimos es que usaremos la fuerza en tu planeta de origen. Si el arma principal realiza un ataque al nivel de un destructor estelar, tu planeta de origen será destruido directamente y todas las formas de vida en él morirán, incluidos tus parientes, tu amante y tus amigos familiares. Después de escuchar atentamente las palabras que el observador le transmitió directamente a la mente, Jiang también respondió con seriedad. Lo sé, es lo mismo que yo entiendo, así que puedes disparar sin cuidarme. Los observadores se miraron unos a otros. Aunque no tenían restricciones éticas o morales, muchas formas de vida inteligentes se verían amenazadas por restricciones morales tan ilusorias. ¿Son los humanos, como sus observadores, también una raza sin ética? ¿O es Jiang en realidad una bestia inimaginable? Primero diré mis feas palabras. Jiang aprovechó el momento en que estas criaturas extraterrestres estaban pensando y les lanzó un mensaje muy crítico. Puedes atacar la Tierra de cualquier forma y también puedes usar todas las llenas. Tus cartas de triunfo. Sácalas todas. Cuando agotes tus tarjetas, te darás cuenta plenamente del tipo de situación en la que te encuentras ahora y definitivamente será más conveniente para nosotros hablar entre nosotros. Sin embargo, para evitar que accidentalmente no controle mi fuerza más tarde y te apriete hasta la muerte, haré la pregunta primero. Levantó la mirada, con los ojos llenos de arrogancia. ¿Dónde debería encontrar a tu maestro? Los propios observadores no sabían cuántas veces habían escuchado esta pregunta planteada por Jiang a lo largo de los largos años. Pero esta vez, la sensación de opresión que les trajo Jiang fue diferente. Este tipo parece tener la capacidad de lograr lo que está a punto de hacer. ¿Tienes algo que ver con esos seres superiores? Los observadores preguntaron. Con tu fuerza, si aplicas de acuerdo con el proceso normal, siempre que los pases, podrás ver a esos seres superiores en cualquier momento. Jiang agitó el dedo. No, 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 lo que necesito no es presentar una solicitud y luego pedirles que me permitan calificar para una entrevista. Los dejo rodar delante de mí y venir hacia mí. Es una lástima que no puedan llevar a cabo este asunto, así que iré directamente a la puerta y los mataré. ¿No crees? ¿Crees que todavía necesito enviar una solicitud? Los observadores ahora sabían lo que Jiang quería hacer. Quiere que los seres superiores mueran. Esos seres avanzados que controlan el ecosistema del universo y se encuentran en la cima de la cadena alimentaria del universo. Jiang los quiere muertos. Se puede ver que su actitud es muy firme. Parece que no tenemos margen de negociación. Sin embargo, también dependemos de otros y no podemos entregar este tipo de información a la ligera. La actitud del observador parecía bastante firme. Si realmente quieres información, puedes conquistarnos con fuerza, palabras y carisma, pero si quieres obtener información directamente de nosotros a través de este método, entonces lo siento. Creo que la conversación entre nosotros debería haber terminado. Bueno, está bien, asintió Jiang y luego le dijo al observador más cercano a él. No importa, de todos modos tengo otros canales, así que puedes disparar. Incluso después de que Jiang le dijo esto, los observadores, naturalmente, no se rindieron y directamente comenzaron a controlar el arma principal del portador estelar, apuntándolo a la Tierra. Pero esta vez, fue el arma principal la que disparó el ataque del destructor estelar, con un 100% de potencia.
Este ataque obviamente dividirá toda la Tierra. Aunque esto tendrá un cierto impacto en el sistema solar, para estos observadores esta no es su ciudad natal, sino que es una orden dada por los propios seres superiores. Por supuesto que no tendrán en cuenta las consecuencias. También fue en este momento que un observador descubrió que Jiane había desaparecido. ¿Dónde está la gente? Antes de que pudieran reaccionar, Jiane ya había desaparecido de su vista. Entró y se fue sin dejar rastro. No activó la alarma cuando llegó, e incluso cuando se fue, no dejó que ningún observador lo notara. ¿Qué clase de poder extraño es este? No. Ahora aparece frente al arma principal. Tan pronto como salieron estas palabras, todos los observadores dirigieron su mirada a la escena fuera de la sala de control. Efectivamente, Jiane ahora apareció directamente frente al arma principal. La Tierra, Jiane y la nave nodriza formaron una línea de 3 puntos, con Jiane parado en el medio. ¿Podría ser que quisiera bloquear directamente el rayo que podría destruir el planeta por sí mismo? ¡Qué arrogancia! En la vasta galaxia, Jiane sintió la sensación de ingravidez y luego con calma hizo un gesto de bostezo. Con su fuerza física, ya no es un problema que su cuerpo físico aparezca en el espacio. En otras palabras, Jiane pudo atravesar físicamente la superficie de la Tierra hace mucho tiempo, pero el problema siempre se ha concentrado en la superficie y pasó la mayor parte de su tiempo en el centro de detención, por lo que básicamente no tuve oportunidad de ir al espacio. Pero esta vez fue diferente. El portaaviones interestelar ya había aparecido frente a él. Jiane tuvo una rara oportunidad de ir directamente al espacio, así que, por supuesto, no la perdería. En ese momento, el arma principal del portaaviones estelar había comenzado a cargarse. Jiane movió sus extremidades y luego centró sus ojos en el arma principal en su campo de visión. Levantó la mano, como si midiera la distancia entre él y la nave estelar. Al momento siguiente, el arma principal del portaaviones estelar se disparó y el rayo blanco resplandeciente ocupó instantáneamente la vista de Jiane. Sin embargo, el bombardeo del destructor estelar no alcanzó directamente a Jiane. A menos de 30 metros de Jiane, el rayo del camión destructor estelar parecía estar cortado. Al momento siguiente, sobre la cabeza de Jiane, otro rayo del mismo tamaño que el bombardeo del destructor estelar cayó del cielo y bombardeó directamente la superficie del portador estelar. Esta era el área de control de Jiane. Simplemente cambió la trayectoria del arma principal y ajustó el bombardeo del destructor estelar que entró en su área de control desde directamente frente a él hasta encima de él, y lo invirtió hacia adelante y hacia atrás. Y la siguiente consecuencia es que el bombardeo del destructor estelar regresó de donde vino y bombardeó directamente la superficie del portador estelar. El bombardeo que puede desintegrar directamente el planeta es naturalmente imparable cuando se enfrenta al propio portador interestelar del observador. Es como un vehículo que puede lanzar armas de nivel estratégico, pero no puede resistir el poder de las armas de nivel estratégico. Todo el proceso no tomó ni siquiera más de 5 segundos. El portador estelar frente a Jiane se había convertido en un trozo de chatarra. Más del 90% del cuerpo fue aniquilado por la artillería del destructor estelar. La parte restante flotaba en el aire, completamente. No se puede ver la postura original. Jiane se rascó la cabeza. ¿Es tan frágil? En el suelo, Xiaen, el primer emperador, Shu Liang y otros levantaron la cabeza y solo pudieron ver la resplandeciente luz blanca que florecía en el cielo. Inmediatamente después, el objeto negro en el cielo desapareció y parecía haber sido completamente destruido. Solo, ese golpe de ahora, ¿fue Jiane quien lo hizo? Varios seres extraordinarios del 9º nivel en el suelo se miraron entre sí. Aunque era difícil de creer, este parecía ser el hecho que sucedió frente a ellos. Aunque habían pasado más de 3 minutos, Jiane sin duda hizo lo que prometió y destruyó la flota interestelar que amenazaba a la Tierra así como así fuera de la Tierra. Maldita sea, esta brecha es demasiado grande. Actualmente, los seres extraordinarios más fuertes de la Tierra, a excepción de Jiane, todavía están atados a la Tierra. Es factible atravesar la atmósfera con el cuerpo físico, pero es simplemente imposible moverse libremente en el espacio exterior, o incluso destruir la flota interestelar. Era como si Jiane no tuviera el mismo sistema de fuerza que ellos. Mientras otros todavía luchaban por descubrir cómo aprender a caminar, él ya había comenzado a participar en competencias olímpicas de velocidad. ¿Puede ser esto de la misma magnitud? Xiaen entrecerró los ojos, miró por encima de su cabeza e hizo un sonido. Parece estar deprimido. Al escuchar esto, todos levantaron la cabeza y miraron hacia el cielo.
Efectivamente, la figura de Jiane que caía lentamente apareció frente a ellos. Acababa de destruir la nave estelar del observador, pero el propio Jiane parecía estar bien. Sin mencionar que estaba herido, ni siquiera sudó. ¿Tú, lo has hecho? Xian preguntó tentativamente, porque a su nivel, todavía no estaba seguro de lo que sucedió en el espacio exterior en este momento. Solo podía sentir fluctuaciones de energía muy poderosas provenientes del cielo. Esta fluctuación de energía excedía con creces el poder que poseía y podía destruir el mundo. Este tipo de fluctuación de energía al menos puede destruir el planeta. O esta fluctuación de energía fue liberada por Jiange, o fue liberada por el observador y luego bloqueada por Jiange sin ningún daño. Si es lo primero, da mucho miedo. Pero si es esto último, entonces no hay manera de describirlo con la palabra horror. Jiange puede tener un poder más poderoso que destruir planetas. De hecho, Jiange posee un poder más poderoso que destruir planetas. El dominio de control que posee puede destruir planetas por completo. Cualquier persona cubierta por su dominio de control se verá afectada. La diferencia es que el cañón destructor estelar del Observer destruye completamente el planeta y deja escombros. En cuanto al dominio de control de Jiange, borró directamente el planeta de su dominio de control, sin dejar ni rastro de su existencia, y mucho menos de sus restos. Este es el horror de la dominación. Mientras estés dentro del rango de las habilidades de Jiange, debes obedecer su control o tener el poder para rivalizar con él para poder bloquearlo apenas. Al menos desde el punto de vista actual, nadie puede producir este nivel de poder. Sí, lo he hecho. El estado de Jiange parecía el mismo de siempre. No se parecía a ninguna película, serie de televisión o anime. Después de salir de la reclusión, parecía haberse convertido en monje y convertirse en una persona diferente. ¿Por qué estás aquí también? Xian no supo cómo responder. No podría decir que no tenía más remedio que sentarse aquí y esperar a que saliera Jiange, ¿verdad? Duanzu abrió la boca para ayudarlo. Le pedí al señor Skade que viniera aquí. Creo que con su fuerza, podría determinar su estado, pero no parece posible. ¿Por qué confirmas mi estado? No moriré. Jiange no prestó mucha atención. Se volvió hacia el primer emperador que estaba a su lado y le preguntó. Debes haber conocido a Lu Shen, ¿verdad? ¿Está en la prisión ártica? El primer emperador quedó atónito por un segundo. ¿No se mantuvo Jiange encerrado bajo tierra? ¿Cómo supo que había ido a la prisión ártica para encontrarse con Lu Shen? Durante este periodo, Jiange en realidad se había estado concentrando en sí mismo, por lo que básicamente no confió en sus 5 sentidos para confirmar lo que estaba sucediendo en el mundo exterior. Pero por alguna razón especial, él ya sabía estas cosas. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Jiange asintió, como para confirmar si esto era consistente con lo que pensaba, y luego continuó preguntando. ¿Te dijo que sabía dónde encontrar esos seres superiores? Su corazón volvió a temblar y el primer emperador dio una respuesta afirmativa con rigidez. Sí, sí, ¿cómo sabes esto? Parece que de hecho no hay ningún problema. Después de decir eso, Jiange cerró los ojos. Nadie se atrevió a respirar, porque no sabían lo que estaba haciendo Jiange, pero Jiange cerró los ojos, por lo que era mejor no hacer nada que pudiera molestarlo. Después de más de 10 o 20 segundos, Jiange volvió a abrir los ojos y parecía haber una luz dorada fluyendo en sus ojos. Bueno, parece que efectivamente no hay problema. Iré a la prisión ártica. Pueden hacerlo ustedes mismos. Oye, espera un minuto, habló Xiaen, la única persona presente que estaba calificada para detener a Jiange. Señaló tentativamente al cielo y preguntó: ¿qué tipo de profecía apocalíptica se ha resuelto ahora? Sintió que la flota de observadores era la llamada profecía del fin del mundo, por lo que quería confirmar con Jiange si se había solucionado. Pero en respuesta, Jiange negó con la cabeza. No, aún no se ha resuelto. Para ser precisos, la profecía del fin del mundo no representa a estos observadores. Después de escuchar esto, el rostro de Xian de repente se puso pálido. La flota de observadores con la capacidad de destruir estrellas no es una profecía apocalíptica. Parece que los seres avanzados detrás de los observadores tienen un poder más aterrador. Pero, Jiange cambió de tema y volvió a llamar la atención de Xiaen, esta vez fue a la prisión ártica para resolver por completo la profecía del fin del mundo. No te preocupes. De ahora en adelante, toda la Tierra debe estar a salvo. Todos dejaron escapar un suspiro de alivio. No tenían suficiente poder para obtener esa información, por lo que solo podían entender la situación actual a través de las palabras de Jiange.
Para Jiang, esos seres superiores son de hecho entidades que deben ser erradicadas. Esta vez matamos a la flota del observador, tal vez esos seres superiores hagan algo más en el futuro. En lugar de esperar pasivamente a que las cosas se desarrollaran, pensó que sería mejor tomar la iniciativa y lanzar una guerra relámpago. Derríbalos antes de que reaccionen. Jiang se miró las manos. Había muchas cosas indescriptibles flotando ante su vista. Esa es una de las habilidades más importantes que Jiang descubrió durante este retiro. Estas flotaban en su campo de visión, cosas indescriptibles que solo él podía ver, es la llamada ley del mundo. Prisión ártica. Lu Shen, que estaba sentado en la celda, tomó una novela de ciencia ficción en la mano, luego tomó una taza de café de la mesa y tomó un sorbo en su estómago. Pronto, como si notara algo, levantó levemente la mirada, apartó los ojos de las palabras del libro y miró directamente al frente. Vio a Jiang aparecer frente a él en algún momento, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándolo en la celda con una actitud relajada y pausada. No me lo esperaba. ¿Vives cómodamente allí? Jiang miró el escritorio y la silla en su habitación de aislamiento, la máquina de café sobre la mesa y los granos de café en el borde de la esquina. Debe haber vivido una vida muy cómoda aquí. ¿Estas personas tienen tanta confianza y audacia al brindarle algunos servicios? Lu Shen se rió entre dientes y respondió. No es así. Simplemente usé parte de mi ventaja en mis habilidades para hablar y, a cambio de estas cosas, creo que vale la pena. Es más, no tengo ninguna intención de escapar de la prisión. La idea es que mientras no me condenen a muerte, no importa dónde esté. Jiang pudo ver que realmente no importaba dónde estuviera Lu Shen. Parece que puede escapar de aquí en cualquier momento mientras quiera. Lu Shen acaba de encontrar temporalmente un refugio relativamente estable. Al mirar a Jiang, Lu Shengxu entrecerró los ojos y luego preguntó. Desde que vienes a verme ahora, significa que has logrado lo que te dije antes, ¿verdad? Está bien. Al menos básicamente he descubierto las leyes del mundo, el destino, y cosas por el estilo. También me ocupé de la flota interestelar en el cielo en el camino hacia aquí. No hay nada de malo en las palabras de Jiang. Estuvo recluido durante más de un mes en total, y durante este periodo, Jiang estuvo ganando puntos de mejora todos los días. Y los puntos de actualización aumentan cada día, y la actualización de Jiang es cada vez más rápida. Después de la primera semana de reclusión, el octavo sentido de Jiang en el tercer nivel fue actualizado a su noveno sentido en el cuarto nivel. También fue a partir de ese momento que algunos colores extraños comenzaron a aparecer en la vista de Jiang. Es un poco inapropiado decir que es color. Deberían ser algún tipo de líneas desordenadas. Esas líneas son de diferentes colores y penetrarán después de ser tocadas con la mano. Es como si no estuvieran en la misma capa y no pudieran tener ningún impacto sobre ella. Después de obtener esta habilidad, Jiang liberó su capacidad de percepción de los 5 sentidos y centró su atención en otras personas. Como resultado, Jiang vio colores que casi cubrían todo su campo de visión. El cuerpo de todos está envuelto en colores tan coloridos. Jiang especuló que estas líneas coloridas deberían ser el llamado destino. Ya sean acciones, conversaciones o pensamientos en la mente, pueden causar fluctuaciones en el destino. Cuando conectas con los demás, tu destino se entrelazará y luego tomará un color diferente. Después de confirmar esto, Jiang centró su atención en sí mismo. Intentó controlar esas líneas, pero resultó difícil. A pesar de que las habilidades de cálculo mental y percepción facial de Jiang han alcanzado un nivel muy alto, todavía es difícil controlar esas líneas. Entonces Jiang esperó unos días y agregó algunos puntos más a sus 5 sentidos y cálculos mentales, y se volvió mucho más fácil controlar su destino. Trató de cambiar su destino, pero en realidad no sabía qué significaban las diferentes líneas, por lo que Jiang perdió el tiempo. Luego, cuando Jiang asignó sus puntos de mejora al día siguiente, inexplicablemente obtuvo un nuevo poder extraordinario. El nombre de extraordinario poder es reescritura de texto. Como sugiere el nombre, esta capacidad puede reescribir cualquier texto, ya sea texto escrito, información electrónica o incluso reglas legales ilusorias. Jiang dudaba de haber creado esto cuando casualmente reescribió su propio destino. En resumen, intentó utilizar esta capacidad en su flujo de información. Buenas noticias. La reescritura de texto se puede utilizar en su propio feed. La mala noticia es que solo se puede utilizar con valores numéricos y no puede reescribir directamente el nombre de la habilidad que has adquirido.
Parece que la autoridad de reescritura de un poder extraordinario es mayor que la autoridad de reescritura de valores numéricos, por lo que incluso si Hyang tiene el poder de reescribir palabras, solo puede reescribir los números anteriores. Pero para Hyang ahora, es suficiente. Entonces su valor numérico ya no era importante y todas las habilidades de Hyang habían avanzado. También fue por casualidad que el noveno sentido de Hyang se elevó directamente a la cima y avanzó por la fuerza hacia una nueva habilidad. Esta habilidad ayudó a Hyang a capturar la existencia de las leyes del mundo. Es decir, esas palabras indescriptibles ante los ojos de Hyang. Para activar la capacidad de reescribir palabras, Hyang debe poder leer el texto y comprender su significado antes de poder reescribirlo. Desafortunadamente, Hyang no puede entender el texto de las leyes del mundo, por lo que es difícil reescribirlo. Pero con solo usarlo, Hyang definitivamente puede hacerlo. ¿Puedes decirme ahora, si quiero encontrar a esos seres superiores, por dónde debo empezar? Al escuchar esto, Lu Shen cerró los ojos y luego cerró el libro que tenía en la mano. Después de compartir mi memoria con el observador, vi esa imagen. En lo profundo del mar de estrellas, de repente se abrió una enorme brecha en el otro extremo de la nada. Había un rayo de luz y un leve susurro en él. La puerta no se abre sin una llave, una contraseña o incluso cualquier objeto físico. Lu Shen volvió a abrir los ojos, miró por encima de su cabeza y luego señaló al cielo. Mientras tengas la capacidad de controlar las leyes del mundo, puedes abrir la puerta a las profundidades del mar de estrellas en cualquier momento. No importa cuándo, no importa dónde. Al escuchar las palabras de Lu Shen, Hyang asintió pensativamente. ¿Entonces sabes qué tipo de ley mundial usar para alcanzar las profundidades del mar de estrellas? A esto, Lu Shen respondió. Tienes que resolver esto tú mismo, porque ni yo ni los observadores tenemos el poder de usar las leyes del mundo, así que, naturalmente, no sabemos cómo usarlas. Es más, solo confiando en tu propia fuerza para encontrar las leyes del mundo que se pueden usar se puede considerar que has usado con éxito tu propio poder en el verdadero sentido, ¿no es así? Lo que dijiste tiene sentido. Hyang agitó la mano. No es de extrañar que engañaras al director y a los guardias de la prisión del Ártico. Eres muy bueno hablando. Lu Shen volvió a reírse entre dientes. Gracias por el cumplido. Te dejo el resto a ti. Después de salir de la prisión ártica, Hyang se tocó la barbilla y parecía estar pensando en lo que debía hacer a continuación. Sí, simplemente salió de la prisión ártica sin activar ninguna alarma ni permitir que nadie se diera cuenta de que había estado aquí. Al igual que en la nave espacial del observador, nadie se dio cuenta de que había aparecido en un lugar determinado y no se activó ninguna alarma. Siempre que esté dentro de la cobertura de su propio dominio de control, Hyang puede controlar esa área, y el propio Hyang siempre está en el centro del dominio de control, por lo que, en teoría, su cuerpo también está cubierto por el dominio de control. En este caso, Hyang también puede controlarse a sí mismo. Solo necesita controlarse y dejarse transportar a una determinada zona dentro del campo de control para lograr el efecto de teletransportación. De esta manera, ni siquiera el metal que puede aislar un poder extraordinario puede detenerlo. Porque el poder actual de Hyang ya no se considera un poder extraordinario en cierto sentido. Su habilidad ha avanzado y ya no pertenece al concepto estrecho de poder extraordinario. Es más, la visión de Hyang ahora está llena de las leyes del mundo. Siempre que domine con éxito el uso de las leyes del mundo, es completamente factible modificar su poder a una categoría de poder no sobrenatural. Bueno, lo que dijo Lu Shen tiene algún sentido, déjame estudiarlo, murmuró, luego se teletransportó a un glaciar desierto, luego se sentó en el suelo y comenzó a estudiar lo que vio. De estas cosas. Al mismo tiempo, en lo profundo del mar de estrellas. Se puede ver que la flota de observadores está completamente destruida. No esperaba que fuera tan poderoso. ¿Quién sugirió que los observadores enviaran la nave nodriza directamente? ¿No aceptaron simplemente enviar la flota? ¿Quién hubiera pensado que podría ser tan feroz e incluso derrotar a la nave nodriza? Debo decir que esta persona está completamente fuera de nuestro control. Es posible que su poder haya alcanzado por completo el nivel superior entre nosotros. ¿Qué tipo de poder es este? Hasta ahora, nunca hemos visto un poder tan grande. Parece haber trascendido un poder extraordinario. ¿Es posible que alguien haya desarrollado una nueva facción? En todo el espacio, sonidos ruidosos sonaron uno tras otro. Por primera vez, estos seres avanzados se dieron cuenta de que Hyang podría ser un oponente muy difícil.
Debido a sus errores, los observadores enviaron directamente su propia nave nodriza interestelar, y ahora la nave fue destruida directamente. Incluso si no observaron cómo Jiange destruyó la nave nodriza, siempre que supieran el hecho de que la nave nodriza fue derrotada, fue suficiente. Si no recuerdo mal, la nave estelar del observador está equipada con armas capaces de destruir planetas, ¿verdad? Pero el planeta en el que se encuentra Jiange no ha cambiado en absoluto. Fue la nave nodriza del observador la que fue completamente destruida sin siquiera disparar un bombardeo. Oh, Jiange, una forma de vida inteligente, interceptó el bombardeo. Esto no es importante en absoluto. Lo importante es cómo debemos limpiar este desastre ahora. En conclusión, hemos provocado una forma de vida inteligente con un poder considerable. ¿Deberíamos aceptarlo o erradicarlo? Este problema tan real se plantea ante toda existencia. Si aceptamos a Jiange, no hay problema para los seres superiores, pero ¿será realmente aceptado por ellos Jiange, una forma de vida inteligente cuya vida fue amenazada por ellos no hace mucho, como dicen? Este grupo de formas de vida inteligentes que se autodenominan seres humanos pueden dejarse llevar fácilmente por las emociones. Carecen extremadamente de la función de mantener la calma, y solo un pequeño número de formas de vida tienen esta función. Desde una perspectiva a largo plazo, es correcto que Jiange sea aceptado por ellos, pero una vez que Jiange se convierte en ese tipo de forma de vida inteligente que no puede mantener la calma, nadie puede decir qué hará. ¿Y si lo erradicamos? El poder de Jiange es obviamente digno de su uso. Sería demasiado directo erradicarlo así y simplemente está arruinando un talento. Mientras muchos seres superiores discutían, una voz interrumpió la comunicación de todos. ¿Esta atmósfera de discusión es demasiado inconsistente con su estado? Tan pronto como salieron estas palabras, todos guardaron silencio. Casi al mismo tiempo, centraron su mirada en la zona más exterior de todo el espacio. Hay un grupo sutil de luz flotando en el aire, y en él se puede ver vagamente una figura enorme. Ese es el pionero entre todos los seres superiores que tomó la iniciativa en utilizar las leyes del mundo para abrir este espacio extralegal y organizar esta conferencia. Y también se puede decir que es el más fuerte entre todos los seres superiores, porque entre ellos, solo este pionero ha utilizado verdaderamente las leyes del mundo. Cuando se trata de ellos, ya sea que abran la puerta que conduce aquí o entren en este espacio abierto por las leyes del mundo, simplemente confían en el poder de los pioneros. Si sientes miedo y ansiedad, dejaré de hablar porque no eres plenamente consciente de quién eres. Ustedes son seres avanzados cuidadosamente seleccionados por mí y por nosotros. Tienen derecho a votar que puede determinar el orden del universo entero. Representamos el ecosistema del universo y somos supremos. Si alguno de ustedes todavía tiene dudas sobre esto, o siente que hay lagunas en nuestra existencia, entonces, por favor regrese. Cuando se pronunciaron estas duras palabras, nadie se atrevió a responder. De hecho, la razón por la que muchos seres avanzados están dispuestos a quedarse aquí es porque los pioneros prometieron que mientras se unan a los seres avanzados, podrán abandonar su grupo y ya no convertirse en el alimento compartido por los seres observados y avanzados. Si fueran rechazados, su grupo solo volvería a su estado anterior de ser masacrado por otros. Si queremos unir fuerzas, todos somos extraños unos para otros y siempre estamos atrapados en el dilema del prisionero. Nadie sabe quién traicionará a quién y en qué momento. En lugar de esperar a ser traicionado por alguien, es mejor traicionar primero a la otra persona. Este dilema de sospecha constante y fuerza absoluta es el único medio que tienen los pioneros para gobernar a este grupo de seres avanzados. Pero hoy algo es diferente. Hubo un sonido extraño desde el borde del espacio, y de repente se abrió una grieta y un viento frío surgió de la grieta. Una mano se posó silenciosamente en el borde de la grieta. Parece que esta es tu base secreta, llegó una voz tranquila desde fuera de la grieta. Aunque el lenguaje humano y estas criaturas extraterrestres no pueden entender, por su tono, parece que algo malo está por suceder. Todavía es un poco problemático encontrarte, requiere mucho esfuerzo de mi parte. Jiange asomó la cabeza por la grieta. Su expresión y voz no se vieron afectadas de ninguna manera por el aullido del viento. Parece que llegué en el momento equivocado. ¿Eres, Jiange? Antes de que el pionero terminara de hacer esta pregunta, empezaron a sonar voces ruidosas a su alrededor. Esos seres avanzados distintos de los pioneros parecían estar particularmente ansiosos por la apariencia de Jiange, porque no tenían idea de cómo apareció Jiange, que no había dominado la puerta, en este espacio.
Lógicamente hablando, los pioneros tienen dominio y control absoluto sobre este espacio, por lo que es anormal que Jian aparezca aquí. Al salir de la grieta, Jian cosió la grieta detrás de su espalda como una cremallera. Luego, escuchando los ruidos ruidosos a su alrededor, se sacó los oídos y le preguntó al pionero: ¿Este tipo, es tuyo? El pionero respondió con calma: Tal vez, pero tal vez no les convenzo y tienen muchos pequeños cálculos. Ya veo, Jian asintió y dijo con una expresión indiferente: En ese caso, no deberías tener ninguna objeción a que limpie a este grupo de personal irrelevante, ¿verdad? El pionero aún así dio una respuesta afirmativa. Por supuesto, siempre que puedas hacerlo. Tan pronto como terminó de hablar, Jian chasqueó suavemente los dedos. Llamar, un viento extraño sopló por todo el espacio. ¿Por qué dices que es raro? ¿Por qué no existe el viento en este espacio? Había viento hace un momento porque Jian abrió una grieta en la tierra que conducía a este espacio, y luego el aire de la tierra se vertió en este espacio. Pero ahora, Jian ha cerrado las grietas y todo el espacio ha vuelto a un estado estable, por lo que es imposible levantar la brisa. Sin embargo, el viento realmente llegó. Sin previo aviso, los seres superiores que los rodeaban desaparecieron, como si nunca hubieran aparecido aquí antes, y no se pudo encontrar ningún rastro. Los pioneros presenciaron esta escena y guardaron un extraño silencio. Este espacio fue creado usando las leyes del mundo y también tiene el poder de dominar aquí, pero ahora Jian está usando su propio poder para tener un impacto aquí. Esto significa que el poder de Jian ha excedido la autoridad que le otorgan las leyes del mundo. Tu poder es muy interesante, Jian lo ignoró en absoluto. En cambio, pellizcó una silla de la nada y se sentó en ella. Luego le preguntó al pionero que estaba un poco más lejos: Está bien, ahora que la escena está clara, déjame hacerte algunas preguntas sencillas. Primero, ¿puedes hablar chino? Obviamente se estaba quejando del diálogo tranquilo y sereno del pionero con él. ¿Es posible que todo el universo pueda hablar chino? Creo que tu mandarín es bastante estándar y parece que puedes aprobar el examen. El pionero simplemente se burló de esto. Dado que tú y yo somos seres que podemos usar las leyes del mundo, ¿por qué molestarse en hablar de estas palabras? Siempre y cuando uses un poco las leyes del mundo y aprendas el lenguaje usado por una forma de vida inteligente, deberías. No es tan difícil, ¿verdad? Lo que dijiste tiene cierto sentido, asintió Jiang. Entonces pasemos a la segunda pregunta. El pionero no parecía tener ninguna intención de interrumpir a Jiang. Segunda pregunta, escuché de los observadores que les das un poder extraordinario y luego le das este poder a otras criaturas para que seleccionen los ingredientes que necesitan, ¿verdad? El pionero extendió las manos y no lo negó. Por el contrario, también corrigió a Jiang. Para ser precisos, soy yo quien entrega el poder extraordinario a los observadores y luego deja que se lo entreguen a otras formas de vida inteligentes. Solía seleccionar los talentos que necesito. Talento e ingrediente son dos palabras, pero significan cosas muy diferentes. Jian arqueó las cejas. ¿Talentos? ¿No están todos aquí por comida? Es normal que los débiles sean eliminados y los fuertes sobrevivan. El tono del pionero de repente se hizo más alto. La cantidad total de poder extraordinario es limitada, pero el número de formas de vida inteligentes es infinito. Debemos hacer uso de los recursos limitados. Cantidad para más calidad. ¿Crees que este espacio y las formas de vida en este espacio se formaron por capricho y luego seleccionaron a un grupo de comensales para competir conmigo por la comida? Estoy buscando existencias que tengan la misma habilidad que yo. Tienen la misma habilidad que yo y pueden usar las leyes del mundo y mantener el orden del universo. Jian todavía se estaba hurgando los oídos, como si hubiera hecho oídos sordos a las palabras del pionero. Para mí, solo escuché a un mentiroso justificando su comportamiento, buscando constantemente nuevas razones para encubrir sus crímenes. No me importa lo fantasioso que estés diciendo ahora, incluso si me dices ahora que tu postura es proteger el universo entero, no será de ninguna utilidad. Tus intentos de matarme, destruir la Tierra y devorar otras formas de vida inteligentes siempre existirán. Dado que puedes privar a una forma de vida inteligente de su extraordinario poder, ¿por qué tienes que llevarlas a la mesa? La expresión de Jian estaba llena de desdén, y sus ojos parecían haber visto completamente a través del mentiroso frente a él. Quizás, pensaste eso al principio, pero cuando accidentalmente probaste una forma de vida inteligente empapada de un poder extraordinario, después de eso, ese olor hará que no puedas liberarte, ¿verdad?
No importa cuál era tu intención original al principio, lo que has hecho ahora debe haber ido en contra de tu intención original. Se inclinó un poco hacia adelante y preguntó en voz baja. Está delicioso, ¿verdad? No tienes que engañarte, porque ni siquiera puedes engañarme a mí. El pionero guardó silencio durante decenas de segundos antes de levantar la cabeza. Ahora entiendo que de hecho eres un flagelo muy grande para todo el orden del universo. Nuestro ecosistema no necesita una existencia como tú que esté libre de la cadena alimentaria. Jiang puso los ojos en blanco, sintiéndose sin palabras mientras el pionero continuaba engañándolo. El pionero se puso de pie y en el halo se podía ver su postura, que obviamente era la de una bestia muy grande. Oh, se parece un poco a Godzilla. Jiang todavía estaba sentado en su silla, su expresión sin cambios. No está mal, es más normal de lo que esperaba al principio, al menos no me hizo vomitar directamente. La voz del pionero todavía fluía en la mente de Jiang. No olvides que yo abrí este espacio usando las leyes del mundo. Tú no eres el único que puede usar las leyes del mundo, yo puedo hacerlo también. Todo el espacio empezó a rugir y vibrar. Una energía inestable comenzó a correr desenfrenadamente, explotando en diferentes lugares del espacio. Los rugidos continuaron uno tras otro, pero Gianne todavía estaba sentado en su silla, su expresión sin cambios. Suspiró y luego extendió las manos. Tal vez tenga que explicarte algo. Soy diferente a ti. Usas las leyes del mundo y el poder de las leyes del mundo para ayudarte a lograr tus objetivos y ganar fuerza. Y yo, ese no es el caso. No usaré una fuerza tan poderosa de manera tan ineficiente. El pionero estaba un poco confundido porque no entendió a qué se refería Jiang la primera vez. Pero pronto reaccionó. Podría ser que, quieres decir, sí, podría ser. Jiang lo interrumpió bruscamente, luego se levantó de la silla y levantó la mano. No estoy aplicando las leyes del mundo. Yo controlé directamente las leyes del mundo y las hice obedecer mis órdenes directamente. La expresión de Jiang finalmente cambió y, en lugar de ser arrogante, la sonrisa en su rostro se llenó de arrogancia. Ahora puedes llamarme directamente la ley del mundo mismo. Estallido, con solo escuchar un ruido fuerte, todo el espacio parecía haber recibido un golpe de reducción de dimensionalidad. Se derrumbó instantáneamente, comenzando por ambos lados y encogiéndose hacia adentro. En menos de 2 respiraciones, se había convertido en menos que una hoja de papel en blanco. Espesor. Jiang juntó las manos y luego las amasó. Cuando volvió a abrir las palmas, lo que yacía en sus palmas era solo una esfera con una luz brillante. Es una lástima. Jiang miró la pelota que tenía en la mano y la aplastó como si fuera un camarón. La poderosa energía biológica explotó, sacudiendo incluso la basura espacial alrededor del mar de estrellas e incluso afectando la trayectoria del planeta hasta cierto punto. Pero no afectó a Jiang, quien estaba en el centro de la explosión de energía. Si fuera yo antes, tal vez realmente me dolería la cabeza en tus manos por un tiempo. Pero ahora no somos enemigos al mismo nivel. Zhongyu, distrito de Binbian, una iglesia de bodas. Hoy en día no es un lugar común y corriente de emoción, porque todo el terreno en un radio de 500 metros alrededor de la iglesia ha sido clasificado como territorio privado. La mayoría de la gente no lleva pases y ni siquiera está cualificada para entrar aquí. Incluso si llevas un pase, tienes que pasar por varias capas de control antes de poder entrar aquí. Incluso se puede decir que las fuerzas de seguridad aquí han alcanzado un nivel sin precedentes. Porque realmente hay muchos tipos importantes reunidos aquí hoy. Dejando de lado a los seres extraordinarios de alto nivel como Lin Miao y Duan Min, una gran cantidad de personas se han reunido aquí solo para los seres extraordinarios de 9º nivel. Xu Liang, He Wuyun y el primer emperador, los 3 seres extraordinarios de 9º nivel actualmente reconocidos oficialmente por la región central, se han reunido aquí. Ahora se dice que este es el lugar más seguro de toda la Tierra y no habrá problemas. Incluso además de los seres extraordinarios de 9º nivel en el territorio central, también hubo seres extraordinarios de 9º nivel de otros países que vinieron a participar en esta ceremonia nupcial. Por supuesto, solo pueden ser miembros periféricos. Después de dar regalos, tienen que quedarse en la periferia. Es imposible acercarse a los miembros principales. La mayoría de estos seres extraordinarios de 9º nivel de otros países están aquí para mostrar su cortesía, porque saben muy bien que los grandes asistirán a esta boda. Teniendo en cuenta la situación actual en el territorio central, asistir a esta boda y hacerte un regalo puede ser la elección más acertada de tu vida.
Incluso seres extraordinarios como Tai Tuan-yu, que fueron los primeros en mostrar buenas intenciones a la administración del territorio central, solo pudieron permanecer desesperados en la periferia, sin mencionar las buenas acciones que Kazuma Ishiyama había hecho antes, y casi nadie tuvo una buena impresión de ellos. Entre este grupo de personas hay un caso especial. Ese es Shane. Después de todo, este hombre también es el más fuerte entre los seres extraordinarios del 9º nivel, por lo que se le debería dar algo de cara. Es más, no ha habido ningún conflicto directo entre ellos. La primera vez que se conocieron fue frente a la lujosa habitación individual de Jiange. El primer emperador también habló muy bien de Xian. Al menos aparte de Jiange, la fuerza de Xian también era digna de reconocimiento. En esta boda, la figura más importante es naturalmente el único trascendente mítico del mundo que ha resuelto crisis extraterrestres e incluso ha resuelto muchas crisis que actualmente están fuera del alcance de la Tierra. Jiange tomó un cóctel del camarero, se sirvió un sorbo en la boca y luego sacó la lengua. Esto no sabe bien, ¿quién te dijo que bebiera cócteles como agua mineral? Duanzu se acercó a Jiange, tomó la copa de cóctel de su mano, la puso en la bandeja del camarero y luego le entregó un vaso de Coca-Cola. Probablemente todavía seas apto para esto. Jiange asintió y con calma tomó la Coca-Cola de su mano, lo que dijiste tiene sentido. Esto sigue siendo lo mejor. Los dos estaban detrás del escenario de la boda en ese momento. Duanzu miró hacia los asientos que asistían al banquete de bodas. Se puede decir que la mayoría de las personas en los asientos eran personas con las que nunca entraría en contacto en su vida, pero ahora estas personas vinieron a esta boda. Aunque muchas personas de este grupo vinieron aquí por Jiange, Duanzu podría presumir de una boda tan grandiosa en el futuro. Para ser honesto, antes de conocerte, nunca pensé que algún día podría asistir a una boda tan animada. Jiange puso los ojos en blanco, ¿no es esta tu propia boda? ¿Por qué no tienes parientes ni amigos? Duanzu mostró una sonrisa incómoda, es un poco vergonzoso decir que antes de conocerte, mis únicos parientes y amigos probablemente eran Ji Wuyun y Duan Min. Sería mejor decir que puedes tratarme como a un amigo y venir a únete a mi boda, me sorprendió un poco. Jiange dejó la taza a un lado y luego ajustó el traje blanco de Duanzu, ¿qué te pasa? Tengo que agradecerte por muchas cosas. Es solo que no lo sabes. El favor que te debo es en realidad. Es bastante, para que no tengas que subestimarte. ¿Todavía tengo este honor? La gente no me cree cuando lo digo. ¿Cómo puede un trascendente mítico deberme un favor? ¿Crees que esta noticia se publicó y permaneció en los titulares durante una semana? Jianne se encogió de hombros, eso es casi todo. Si esta noticia se publica, los medios de comunicación bombardearán su número de teléfono de inmediato. Duanzu también sonrió, y luego miró la ropa formal de Jiange, y de repente sintió que le parecían familiares, si no recuerdo mal, esta ropa, parece ser la que llevaba cuando conoció al señor Ye y los demás. ¿Shu-chan lo eligió por ti? Sí, este es el único atuendo formal que tengo, respondió Jiange con calma, como sabes, básicamente uso los uniformes en el centro de detención y básicamente soy demasiado vago para usar un atuendo tan formal. Lo usé. Hoy. Duanzu se limitó a sonreír pero no dijo nada. Le dio una palmada en el hombro a Jiange y le dijo: primero voy a comprobar el estado de la novia. Serás uno de los mejores hombres más adelante, así que anímate. Al ver desaparecer a Duanzu, Jiange se dio la vuelta y se llevó un bocado de cúbitos de hielo a la boca. El primer emperador se acercó a Jiange y le preguntó: ¿de qué te habló? Nada, solo ve a pelear con tu arrendador. La pelea entre propietarios es aburrida. Shu Lian y Ji Wuyun siempre pierden. Es aburrida. Shu Lian y Ji Wuyun gritaron desde la puerta de al lado. Te tiras un pero. Aún puedes ganar uno de cada 5. Jiange le señaló un camino claro. Hay una sala de ajedrez y cartas en el piso de arriba, al lado. Hay una mesa de billar adentro. Ustedes tres pueden ir a jugar al billar si no tienen nada que hacer. No creo que su dinastía no tenía tal cosa, ¿verdad? Así es. Todavía hay muchas cosas que no he probado todavía. Esta era moderna todavía me resulta demasiado desconocida. A veces, también me pregunto si la tumba oscura es más adecuada para mí. Giannis mordió el cubo de hielo que tenía en la boca en pedazos y luego lo miró con los ojos entrecerrados, ya que no te encerraste, significa que lo has descubierto. Lo que dijiste tiene sentido, el primer emperador le dio una palmada en el hombro a Jiange y luego se alejó, dejando solo una frase. En mi época, también sentí lo que tú sientes ahora. Esa es la soledad de los fuertes, y esta soledad es inevitable.
Al menos, este sentimiento definitivamente existirá hasta que encuentres el próximo ser que pueda competir contigo. Deberías adaptarte lentamente a él. De todos modos, ya me he adaptado. Los ojos de Gianne estaban en la espalda del primer emperador, y luego miró la ruidosa escena de la boda. De hecho, la soledad de los fuertes existe. Faltan oponentes que puedan desafiar y enemigos que puedan luchar. Al menos en este universo, ese es el caso. Los ojos de Gianne recorrieron las leyes del mundo que flotaban ante su vista. Ahora básicamente podía entender su significado, pero ya no era importante. Ya sean agujeros de gusano, universos paralelos o lo que sea, no es algo que deba considerar ahora. Lo que debemos considerar ahora es lidiar con nuestra vida actual, eso es suficiente. El sonido del saludo llegó desde fuera de la puerta y se escucharon los vítores de la multitud. Gianne centró su atención en la puerta del salón de bodas. El novio y la novia están a punto de entrar al palacio. Cuando se abrió la puerta del pasillo, Gianne también colocó la taza que tenía en la mano sobre el plato de plata del camarero y luego se ajustó el traje. Luego, caminó hacia la multitud. Fin del libro. Gracias por escuchar esta novela en Mundo Novel Fanfic. Esta novela está disponible para su descarga en Patreon. Link de la página en la descripción.